Bienvenidos, queridos televidentes, queridos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de su programa. Análisis de la actualidad a la luz de la Biblia, de la Palabra de Dios. La verdad es que, sinceramente, ni ustedes, ni yo, ni el equipo de Asoma Visión hubiéramos querido tener que hacer comentarios como los que vamos a hacer, menciones de noticias, de hechos como los que vamos a mencionar, como los que vamos a citar. No hubiéramos querido jamás tener que comentar como actualidad de la República del Ecuador. Esa república que hasta hace poco, de Quito se decía la franciscana, tranquila y pacífica ciudad de Quito. De esa república en donde, sí, en general en la costa no dejó de haber problemas en cuanto a delincuencia, en cuanto a ciertos fenómenos que no es que eran exclusivos de la costa ecuatoriana. Había en todo el país, pero con un poco más de énfasis en la costa, pero sin embargo eran hechos absolutamente puntuales y aislados. De ese país que presumía de su bonanza petrolera en las décadas de los 70, en las décadas 80, presumía de su bonanza petrolera, incluso canciones muy conocidas respecto de mi lindo Ecuador, y con toda razón, porque lindo lo es, porque es un país maravilloso. Como decía el fallecido ex candidato a presidente de la República, también asesinado en su época, igual que Fernando Villavicencio en la actual, el economista Abdón Calderón Muñoz solía decir: haré del Ecuador tan rico como ricos son sus recursos naturales, aludiendo a que la mala administración era el impedimento por el cual la riqueza que había en cantidades enormes, y las hay en el Ecuador, llegue a manos para beneficio de todos los ecuatorianos y en la forma correcta. Así decía don Calderón Muñoz, que fue asesinado en la década de los 80 cuando estaba de candidato para la presidencia de la República. No hubiéramos querido tener que comentar, como lo hicimos meses atrás, el asesinato de un hombre que valientemente supo enfrentar con la verdad y sus investigaciones periodísticas, tuvo que enfrentar al país con realidades que nadie quiso verlas en su momento. Y el fanatismo político de los unos, sea lo que sea, literalmente como manada o como rebaño, pase lo que pase, todo estaba bien. O la beligerancia del otro lado, que aunque esté bien, no importa, todo está mal, todo es mal hecho. ¿Por qué? Porque basta que esa persona haya tomado la iniciativa. De verdad, no hubiéramos querido tener que comentar hechos como los que a continuación, y por cortesía, una noticia muy importante. Todos ustedes la hemos visto, porque es el hecho más visible de lo que ocurrió días atrás aquí en el Ecuador, ese martes negro, en donde, negro, oscuro, tenebroso, en donde la mafia, entendida como un solo conjunto, la mafia entró no a TC Televisión solamente, entró en todos los lugares del país para decir: aquí estamos presentes y nosotros, por la vía del terror y la sorpresa, vamos a manejar el Ecuador como les da la gana. Es cierto que sorprendieron con su violencia, es cierto que utilizaron el factor sorpresa como su gran ventaja, nadie estaba prevenido para eso, nadie se imaginó que podían ocurrir cosas como estas, pero la pregunta es, ¿tienen al Ecuador en su mano? Espero que en este programa, a la luz de la palabra de Dios, podamos discernir y podamos tener la seguridad de quién tiene al Ecuador en su mano. Adelante con esta información. Pasadas las 14 horas, un grupo de delincuentes portando armas cortas y largas, dinamita, granadas y hasta machetes, irrumpieron en las instalaciones de TC Televisión ubicadas al norte de Guayaquil. Buscaron llegar al estudio donde las cámaras estaban prendidas.
Sometieron al personal administrativo, técnico y periodístico. Y lo que querían es encender los micrófonos. Ultrajaron a los trabajadores y los amenazaron con sus armas. Con violencia y golpes, los rehenes fueron colocados en el piso del estudio de transmisión. 10 delincuentes se muestran frente a las cámaras, unos con pasamontañas y otros con rostro descubierto. Con escopeta en mano, uno de ellos obligó al periodista José Luis Calderón que suplique porque la policía no entre. ¡Que se vaya la policía! Él lo hizo frente a la cámara, aunque su voz era poco audible, pero su gesto de súplica lo decía todo. Dile que tenemos bombas. Los segundos de mayor pánico ocurrieron cuando el delincuente le coloca un taco de dinamita en el bolsillo de la chaqueta del periodista. Otro, mientras tanto, transmite videos en directo desde su celular y enfoca a los demás rehenes temerosos que suplicaban que no llegue la policía. Por favor, tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Ese era precisamente el mayor temor para los antisociales. Estamos al aire para que sepan que no se juega con la mafia, fue uno de los mensajes que se alcanzó a escuchar. Abrazados entre compañeros, alrededor de 15 rehenes que se vieron en cámara, vivieron minutos eternos. Desde que se tomaron el estudio hasta que llegó la policía pasaron 12 minutos. Y tras los primeros disparos que se escuchan, los delincuentes salieron despavoridos. Intentaron ocultarse y para escapar usaron 5 rehenes. La cámara se mueve desde su posición inicial y lo que quedan son imágenes de gente en el piso, levantándose, buscando por dónde salir. Aterrorizados. Los antisociales quedaron acorralados. El secuestro de TC Televisión estuvo al aire en Televisión Nacional durante 15 minutos. La operación en total duró 2 horas. ¿Verdad? Coincidimos. No hubiéramos querido jamás tener que comentar hechos como estos aquí en nuestra querida patria. La patria de un Abdón Calderón que siendo tan jovencito entregó su vida en una batalla para conseguir libertad, para conseguir cambio de paradigmas. La patria que Sucre vio y donde estableció su hogar con la mujer que amaba, la marquesa de Solanda, y que tenía sueños de paz, de orden. La patria para la cual gentes tan controversiales, pero a la vez ecuatorianos que marcaron pautas de la historia. En el un extremo, un Gabriel García Moreno, en el otro, un don Eloy Alfaro, pero ambos, más allá de sus diferencias ideológicas y de su raíz política, ambos enfocados a construir la patria. El uno, el presidente Eloy Alfaro, construyó la vía más moderna de comunicación entre costa y sierra, el ferrocarril, y el otro abrió la vía que comunicó costa y sierra terrestre para carreteras, y en la época carretas, la construyó. Ambos hicieron lo que tenían que hacer desde polaridades absolutamente diferentes, pero ambos hicieron lo que tenían que hacer porque ambos pensaron en la patria. Ambos pensaron en construir más de lo que el Ecuador que recibieron tenían y en efecto entregaron cambiado, para bien, no para mal. Sin embargo, en la historia moderna del país, la desidia, el egoísmo, y no me refiero solamente al egoísmo común social, ese que pasa así por las calles y ve a un viejito, a una viejita vendiendo una fruta para sobrevivir en ese día y mira para otro lado, puede tener un poco de dinero en el bolsillo, pero mira para otro lado y habrá quien le compre al viejo o a la vieja algo. No. Esa patria del egoísmo, que también, porque al final es casi como meter la mano en una tómbola, en una parada de bus, sacar a una persona y ponerlo como político. ¿Y qué tenemos los políticos que hemos tenido? ¿Por qué? Porque son
los romanos decían sabiamente, son primus inter pares, primeros entre iguales. En definitiva, son igualitos al resto. Egoístas, vanagloriosos, ambiciosos, indiferentes, desvalorizados, perdidas las escalas de valores. Ustedes han visto, solamente como ejemplo, y lo digo con mucha pena, así como agradecemos mucho la colaboración de noticias como la anterior de Ecuavisa, un muy buen resumen de lo que pasó en TC Televisión, pero ustedes han visto en la televisión pública las series, las novelas que ofrecen, aunque sean horarios adultos, pero la madre contra la hija, el marido que tiene dos mujeres en la misma casa, la amante y la mujer, etcétera. ¡Qué repugnante! ¿Que acaso no tenemos un poco de criterio para que los que tienen que decidir qué va al aire y qué no va al aire digan, esto no, esto no? Podemos poner cosas constructivas. Pueden tener un tono más fuerte de lo normal, es decir, para horario de adultos en lugar de horario para todo público, pero a la final con elementales principios para que la gente no se raye, como dicen los jóvenes. Y a la final, la desinstitucionalización, un ministerio de educación que no imparte valores. ¿Sí? No imparte valores. Hace poco, en la presidencia del señor Lasso, la señora que era ministra de Educación tuvo que echar para atrás un proyecto de reglamento de disciplina escolar en donde todo valía. Si el alumno, viéndole al profesor que decía algo que no le gustó, se levantaba, le gritaba, le faltaba el respeto de palabra y quién sabe si de obra, lo único que tenían que hacer los DESES escolares era, por favor, mijito, no actúe de esta manera. Llamar a los papás, miren, por favor, mijito, por favor, papitos y todo. Ninguna sanción, ningún escarmiento. Pasa el tiempo, a ese tipo de muchachos, con esas actitudes, entre paréntesis les digo, yo me enteré que en la zona de Calderón, en Quito, en una institución escolar, muchos niños tenían terror de uno de sus compañeritos porque sabían que todos los días llevaba un cuchillo de este tamaño de carnicero. Y lo llevaba. Y no hubo una sola autoridad que, sabiendo que esto estaba pasando, fue capaz de incautar, decir, venga, mijito, ¿qué es lo que tiene ahí en el cinturón? Ah, esto, llame a los padres. Y si los padres no actúan como es debido, inmediatamente a la fiscalía para que la fiscalía actúe y ponga orden con la ley en la mano. No, nada pasó. Los niños aterrados y el muchacho imponiendo el terror, por supuesto, siendo un mocoso, un muchacho pequeño. ¿Saben cómo terminan? Como ustedes lo han visto en noticias anteriores, en meses anteriores, subidos en los techos, rompiendo las cámaras de seguridad, cogiendo prisioneros, a los guardias, a la gente que cocina en las cárceles, haciendo lo que hemos visto, matando a gente inocente y cogiendo el corazón que le acababan de abrir del pecho y cogiendo el corazón y vanagloriándose. Todavía se movía el músculo en la mano del delincuente infame. Así terminan cuando no se pone orden en la vida. La Biblia dice, y Dios hablando a través de ella, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. No dice instruye al adolescente, no dice instruye al hijo que todavía 40 años después sigue viviendo mantenido en tu casa. No, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Obviamente con el ejemplo. Si no hay ejemplo, ¿qué? Instruir. Y yo digo que es blanco y actúo como es negro, el niño no sabe si a la final la vida es blanco o es negro, no importa, mezclemos un poco de todo. Ustedes vieron, como ya se ha comentado, la edad promedio de los que se metieron hechos los terroristas, los grupos poderosos en TC Televisión. Habían 2 menores de edad y el promedio de edad del resto no sobrepasaba los 23, 24 años. Es decir, era gente tan joven que, teniendo la capacidad de trabajar, prefiere lo fácil. Alguien me va a decir, sí, pero en el Ecuador no hay trabajo. Cuando se busca, generalmente sí se encuentra. Cuando se busca con ganas, cuando se hace las cosas con fe, con ganas, sí hay. De eso, muchos casos que los he conocido y los debe conocer usted, que aunque sea humilde, pero trabaja, pero gana el pan de cada día y agradece a Dios
por la cantidad que recibe y lleva para casa. Pero no, en el país nos hemos acostumbrado a rápido, robo, defraudación de los recursos públicos, rápido, lo más grande posible, lo más gordo posible, rapidito, y mande al exterior para luego ir a vivir como gran conde, marqués, pequeño rey en Miami, en las piscinas, al borde de las playas de la Florida, y en otros lugares, ¿no? Y en otros lugares también. Muy cómodo, muy cómodos. Allá donde, a cuento de Europa, nadie les puede extraditar porque están en relación familiar con algún conciudadano de la Unión Europea, etcétera, etcétera. No hay extradición, la Interpol no llega y siempre hay pretextos. Pero en realidad, queridos amigos, el gran problema es rápido, bastante y no importa cómo ni para qué. Perdida toda esta escala de valores, desde el hogar, pasando por la escuela, el colegio, la universidad, en donde también todo vale. Para pasar los años, si hay que entregar algo al profesor o a la profesora, todo vale, con tal de tener un título que a la final, cuando va a buscar trabajo, no le sirve de mucho porque no sabe. Queridos amigos, no hubiera querido tener que comentar jamás cosas como estas, pero la verdad es que hay que comentarlo y somos un canal cristiano, hay que comentarlo a la luz de principios bíblicos, porque caso contrario, aunque a algunos les parezca que buenos comentarios, que duro, que firme, dele, hable claro, sí, pero claro en el estilo de quién, en el estilo de un comentarista común de televisión, no gracias, no gracias. Aquí tenemos que hacer comentarios a la luz de principios bíblicos y por eso Producción nos ofrece una descripción bíblica de estas conductas de estos adolescentes, de estos muchachos. ¿Quieren ustedes ver cómo la Biblia describe en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 11 al 19 en adelante? Vean ustedes cómo la Biblia advierte para que los padres y madres de familia sepan hablar a sus hijos que están tentados de rápido, bastante y no importa cómo. ¿Quieren ver cómo la Biblia aconseja desde hace como 3 siglos? Si no es más, 4 siglos. Proverbios 1, del 11 al 19. Si dijeren, ven con nosotros, hablando los padres, hablando la madre, el padre, si te dijeren, hijo, ven con nosotros, aquellos muchachos malvivientes que andan en las calles buscando a quien les roban el celular, a quien le sacan un poco de dinero del bolsillo, asustándole con un cuchillo de cocina. Si te dijeren, hijo, ven con nosotros, los de las bandas, y si te dijeren, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, ahí en la calle en donde la banda le puede aterrar, acechemos al inocente, los vamos a tragar vivos, les vamos a saltar cruditos, como en el Seol, o sea, como en el infierno, no queda nada, les vamos a sacar todo. Y continúa, enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de todas clases, no importa cuánto, si rápido, pero tiene que ser rápido, no importa cuánto y no importa cómo, hallaremos riquezas de todas clases, dicen las bandas delincuenciales, llenaremos nuestras casas de despojos de lo robado, echa tu suerte con nosotros, la banda delincuencial, tengamos todos una sola bolsa para repartirnos. Y el consejo del padre al hijo, de la madre al hijo o a la hija, hijo mío, hija mía, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, aparta, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazos. Es decir, a pesar de que es evidente que van a terminar mal como los delincuentes que asaltaron TC Televisión, que cayeron en manos de la policía y hoy no están como delincuentes en la cárcel, están como terroristas, enemigos del Estado, es decir, sin opción a que tengan una pena de a poquito. Se pudrirán durante muchos años en la cárcel,
A pesar de que la red, la visión, la claridad de que te va a terminar pasando factura vivir de esa manera con las bandas delincuenciales, a pesar, versículo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Y la Biblia sentencia en el versículo 19. La Biblia sentencia diciendo: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Aquí está el diagnóstico de la Biblia. La Biblia no justifica a que la pobreza, a que la necesidad, a que la frustración, a que... No, la Biblia dice, todo eso podrá pasar, pero pasa por un filtro que se llama codicia. La raíz de todos los males es el amor al dinero, la codicia. Y dice el versículo, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia que es una mala señora que quita la vida de los que la tienen, de sus poseedores. ¡Qué impresionante! 4,000 años atrás aproximadamente, y la Biblia diagnostica los malos caminos en los cuales los jóvenes pueden caer, y eso valió hace 4,000 años, hace 3,000, hace 2,000, hace 1,000 y hoy. 2004, Ecuador, y sigue vigente. Jóvenes, no caigan en la codicia. Podemos vivir sin el último iPad, sin el último teléfono celular de moda. Podemos utilizar el teléfono sencillito que nuestros padres nos pueden dar, o que con nuestros ahorros y nuestro trabajito de fin de semana podemos comprar. No necesitamos ponernos grandes marcas de vestido. No necesitamos. No nos hace más. Y no tenerlas no nos hace menos. No codiciemos el vehículo de lujo. El Ecuador, como lo vimos en el anterior programa, en 10 años aproximadamente, multiplicó por 10 veces el parque automotor y hay 700,000 vehículos nuevos circulando en el Ecuador. Si cada vehículo, 700,000, si cada vehículo costaría apenas $10, son $7 millones. Si costaría $100, son $70 millones. Si costarían $1,000, son $700 millones. Pero como no cuestan 10,000 los vehículos nuevos y cuestan generalmente casi el doble, son como, ¿cuánto? $1,400 millones que partieron y nos dejaron endeudados a quienes los compraron a crédito. Pero tenemos el auto de lujo, porque mi vecino tiene uno bueno, porque yo no. ¿Acaso no podemos vivir como vivían nuestros padres y nuestros abuelos? Con vehículos de 8 o 10 años, bien mantenidos, bien cuidados, bien limpiecitos, bien pulida la pintura, bien estimados, y que sirvieron siempre para que todos podamos cumplir la felicidad de un viaje, de un paseo y el servicio de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia no se equivoca? La codicia. Doctor Larco, es que yo no compré mi carro por codicia. Me alegro. Y como dicen analistas cristianos de la economía, como un tal, este señor tan prestigioso y tan inteligente y tan piadoso, André Panasiuk, procure comprarlo de contado. Procure ahorrar, porque mucho mejor negocio es comprar de contado el vehículo, porque usted recibe las llaves en la casa distribuidora, sale a la calle y ya se desvalorizó al menos en un 10%. Así nomás. ¿Se dan cuenta, amigos, lo terrible que es constatar que los muchachos de TC Televisión son el producto de una sociedad, que la sociedad se descompuso y ellos son el muestrario, ellos son la vitrina visible de cómo se ha descompuesto la sociedad? Ellos están en el punto más extremo, sí, indudablemente, nadie va a discutir. Ellos fueron mucho más allá. Pero otros muchachos, otras chicas, otra gente en este país, ¿acaso no ha hecho iguales o peores cosas? Porque el terrorismo, ¿con cuánto se castiga? Bastante, ¿verdad? Se castiga con algunas sentencias altas. Se arriesgan a 15, 17 años de prisión. Alguien dice que 13, no creo. Pero robarse centenares de millones de dólares en este país por parte de funcionarios públicos desde hace, por ponerlo un número fácil, 15 años para acá. Se robaron miles de millones de dólares en contratos
tartufos, contratos inflados, contratos que el kilómetro internacional de una buena vía de primer orden, el kilómetro debidamente pavimentado y todo, $1.200.000 el kilómetro. Y aquí en el Ecuador se hicieron vías por $14 millones el kilómetro. De eso no nos quisimos dar cuenta a tiempo, ¿no? Esos son los que viven fuera y los que descompusieron el país. Yo recuerdo entre tantas tonterías que se hicieron en el Ecuador. ¿Recuerdan ustedes, y hablo para los quiteños en especial, recuerdan que cómo quisieron reescribir la historia, inclusive cambiando estrofas al himno de Quito y diciendo, ahora no se canta esta que toda la vida hemos cantado desde que se creó el himno, ahora vamos a cantar esta otra estrofa, ¿por qué? Porque había que reescribir la historia en su propio objetivo y en su propio concepto. ¿Para qué? Para desinstitucionalizar el país. ¿Se acuerdan cómo iban a los cuarteles y decían, ¿cómo así pues? Lugar para que coman los oficiales y lugar para que coma la tropa. Sí, de pronto tenía un poco de razón, o hubiera sido ideal que oficiales y tropas se sienten como lo que son, compañeros de tarea. Pero el solo hecho de meter la malicia, la cizaña, como dicen los jóvenes, el solo hecho de meter la cizaña para desinstitucionalizar y enfrentar a la tropa con la oficialidad, un crimen que hoy lo estamos viendo. Dedicados a la pelea ideológica de cosas como estas, nos olvidamos que no teníamos radares en el Ecuador y que quienes nos ayudaban, que eran en la base de Manta, los aviones Hawk norteamericanos, aviones radar para el control de vuelos clandestinos, los mandaron afuera diciendo que somos soberanos. Ahí está la soberanía, señores. Ahí está la soberanía. A ver si alguien va hoy a la Prosperina, al Guasmosur, a decir, somos soberanos. A ver si no le sale un fulano de estos con la cartuchera y le dice, corre soberano. Te doy 5 segundos de ventaja para que veas lo soberano que somos nosotros también. Eso lo dijeron en TC Televisión. Eso querían que le oiga todo el país. Queridos amigos, hicimos del país cosas tan horrorosas y con la tranquilidad. Pusimos por fin un radar. Pocos días después, horas casi, volaron el radar que se supone que estaba custodiado por elementos de las Fuerzas Armadas y nadie hasta el día de hoy ha repuesto ese radar. Mientras tanto, las avionetas y los aviones narcos trayendo la plata en efectivo, y esto lo sabemos porque alguna vez les ha fallado el aterrizaje y se han chocado feo, y ahí aparece el efectivo. O también demasiado pesados de droga, intentan despegar, se caen. Queridos amigos, no es así como debemos mantener el país. Hoy la guerra está, como lo ha dicho el presidente de la República, en las calles, ejército, policía y muchos otros factores. El control de la finanza, el control de lavado de activos, en fin, todos esos son mecanismos necesarios y hay que apoyarlos. Pero ¿saben dónde está la principal batalla? Aquí y acá. Dejar de pensar en la manera como estamos pensando. Una indiferencia, no importa, a la final ya, con que haga un poco de obra. Ojalá en su casa, los que dicen eso, ojalá en sus casas, cuando venga un ladrón y se le lleve el plasma que tanto quisieron, el equipo de sonido y algunas otras cosas de la casa, ojalá esas personas terminaran diciendo, bueno, pero por lo menos me dejó barriendo el patio, ¿no? Se robó, sí, pero por lo menos el patio dejó barriendo. Ese sería el mismo concepto aplicado al país o a la casa de uno. Queridos amigos, no es así. Y hicimos tal cantidad de tonterías mentales y de conceptos del corazón. ¿Cómo qué? Vean ustedes en el siguiente video, en los 2 siguientes videos, cuando alguien quería hacer lo bueno y cumplía con su deber en este país desinstitucionalizado, en donde algunos malos jueces, no quiero decir todos, me he encontrado con gente maravillosa como jueces. Con algunos de lo contrario también me he encontrado. Ellos responderán ante la justicia humana si es que les alcanza, pero lo que yo sé es que responderán a la justicia divina. Como abogado sí me los he encontrado a los malos, pero la verdad sí me he encontrado con buenos.
Y saben, en esto uno puede decir que los buenos son mayoría. Pero cuando se encuentran con jueces que lo único que hacen es formalismos, ¿sí? Rapidito para salir del caso, audiencias lo más rápido posible, tiene 10 minutos para exponer el abogado acusador, tiene 10 minutos para exponer el defensor, como que casos profundos y difíciles pudieran resumirse fácilmente en cuestión de 10 minutos. Así son las audiencias constitucionales, ¿sabían ustedes eso? Por eso es que, pasando el fulano por la calle, en Manglar Alto, en cualquier otro lado, ha estado abierta la unidad judicial, voy a pedir un habeas corpus para el amigo que está en la cárcel tal. Y señor juez, aquí está mi amigo tiene, perdón, sé que voy a exagerar, pero quiero graficar, ¿no? Un poco como si fuera un caricaturista. Señor juez, mi amigo está gravísimo con uñero en la cárcel y no le dan tratamiento suficiente. No hay un podólogo en la cárcel para que le trate la podredumbre de su uña. Entonces, señor juez, dele salida, con libertad, con prelibertad o libertad condicional. Póngale grillete. Y a propósito, también tengo un amigo político en la misma cárcel. ¿Puede sacarlo a pesar de que se robaron millones de dólares? Y les complacen. Y les dieron gusto. Claro, no fue de vano. No fue de vano. Ese juez que hoy está suspendido por este Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Román, a quien no conozco, pero conozco algo de su trayectoria. Ese Consejo de la Judicatura que hoy está recompuesto con gente que no está para proyectos ocultos, le suspendió a un juez y al señor comandante, yo que sé cuánto, que apresado fue a parar en la cárcel de mínima seguridad de Riobamba a pesar de que era el máximo de una banda delincuencial y que se escapó por la noche cuando la cárcel estaba rodeada de policías y de oficiales y nadie se dio cuenta del huecazo por donde se salieron en una hora de la noche a pesar de que estaban rodeados de policías. Habrán creído que son muchachos que venían de tomar seguramente, ¿no? O también, como lo he dicho ya en varios programas, volvieron a regresar a ver al otro lado. Queridos amigos, ese país desinstitucionalizado de jueces corruptos que le había dado no menos de 10 sentencias favorables a este mismo delincuente, ese país no es el Ecuador que nosotros soñamos tener, pese a las dificultades. Pero cierto, sí se convirtió en algo como lo que estas dos crónicas de un evento grave, estas dos crónicas que producción nos va a ofrecer a continuación, lo muestran a propósito de cuando alguien sí quiso cumplir con su tarea, con su labor. Adelante, por favor. Cortesía Televicentro TV. El asesinato de 2 servidores policiales en el Cantón Daule no solo quedó registrado en video, sino que también golpeó emocionalmente a la cúpula policial. Por ello se mantienen firmes en no dejarse vencer por las organizaciones delictivas. Y sobre todo, a no dejar en impunidad la muerte de 2 compañeros policías que se sacrifican día a día para salvaguardar la integridad de todos los ecuatorianos. Y es que ante estas imágenes es imposible contener las lágrimas. Sin embargo, la lucha continúa y en ese sentido las investigaciones permitieron ubicar y capturar a Juan Carlos, acusado de ser el responsable del asesinato de los 2 servidores policiales. Tenemos la certeza de que este sujeto es el que dio la orden para que se victime a policías. No registra detenciones, sin embargo registra 6 procesos judiciales por robo, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y el último en el 2021 por el delito de asesinato. Otros 2 sujetos encargados de cometer el doble asesinato se encuentran prófugos en poder del único detenido por ahora. Encontraron droga, dinero, municiones, 5 uniformes policiales, una moto y un carro, informó Miguel. Dolor e indignación
Es lo que sienten los familiares de los dos uniformados que valientemente perdieron la vida en el cantón Nobol, provincia del Guayas, enfrentando a delincuentes armados, mientras cumplían con su juramento institucional, ofrendar su vida en caso de ser necesario por proteger y defender a los ecuatorianos. Este miércoles fueron velados los cuerpos de los dos agentes del orden. En la misa de cuerpo presente estuvieron los familiares y los amigos de los cabos segundos, Alex Taday y Luis Guanotuña. El día jueves a las 4:30 de la tarde salió de Alausí y ayer a las 3:59 le envié un audio nomás a decir que cómo está esto y le dije, hijito mío, cuídate papito porque está terrible esta delincuencia. Y él lo que me supo decir es, mamita, tranquila nomás, y ya será lo que Dios quiera. Eso fue lo que me dijo. Y cuando me enteré que ya ha fallecido como a las 7:30, 8, eso fue todo. Sus compañeros y jefes también acompañaron a los fallecidos. Muy consternado con este terrible hecho violento por parte de estos grupos terroristas. Gente cobarde y vil que a sangre fría quita lo más preciado de un ser humano, que es la vida. Pero sépase que este caso no va a quedar en la impunidad. Este tipo de hechos sangrientos y cobardes no nos va a amedrentar. Sus seres amados, quienes portan el uniforme institucional, y todos los ciudadanos los despedimos como lo que son, héroes caídos de una guerra interna, informó Maite Morán. En primer lugar, una felicitación muy sincera y muy cordial a Televicentro, a su jefe nacional de noticias, Víctor, respetado amigo, por el acierto, porque fue el único canal de televisión a nivel nacional, digo, de las grandes cadenas, el único canal que sacó una reseña que hace mención a la secuela, pues, del delito. Todos los demás pusieron a Pilco, al Lobo, al Tiguerón, a todo el mundo enfocado en su urgencia, en su preocupación, su seguridad, su gravedad. Y nadie, excepto estas dos notas de Televicentro TVC, salieron para recordarnos que Alex Taday y Luis Guanotuña eran simples, sencillos ciudadanos jóvenes, llenos de ilusiones, que aspiraban a tener una larga vida en su carrera policial, que fue truncada cobarde y alevosamente por estos delincuentes. Qué cosa curiosa, el jefe que lograron atrapar, al menos uno, no tiene ningún antecedente registrado de un juicio en la justicia. Se tiene nociones de que sí, tiene situaciones de droga y cosas por el estilo, pero nunca fue enjuiciado. ¿Se dan ustedes cuenta la barbaridad que es de eso? ¿Qué palanca movió a tiempo y con cuánto movió la palanca? ¿Para qué? Con antecedentes de haber sido aprendido o haber sido sorprendido en el tema de tráfico de drogas, no terminó nunca enjuiciado. ¿Qué sería? ¿Que dijo que la cantidad con la que le atraparon era la mínima tolerada por la tabla? Ese es el Ecuador que generamos con tantas tonterías. Y obviamente a nombre de Asomavisión, a nombre de todos sus colaboradores y personal directivo, no podemos sino presentar nuestro pesar, nuestro cariño y nuestro sentir profundo a las familias de Alex Taday y Luis Guanotuña, jóvenes cuyas vidas fueron ofrendadas en un día en donde la delincuencia quiso mostrar que son los grandes poderosos. Es terrible. Sus familias, nuestro cariño, nuestro aprecio. ¿Saben algo? Dios, en cambio, no es un juez injusto. Dios no es un hombre para que mienta, ni un ser humano para que se arrepienta de lo que prometió. Él juzgará a las personas, para bien o para mal, las juzgará conforme a sus hechos y sus obras. No importa de qué religión digan que son. Hace poco, en uno de nuestros programas hablábamos de ese delincuente, hoy prófugo,
que decía, es que, y el otro que estaba muerto también, es que yo por el Espíritu Santo llegué a sanar personas. No se vio en el espejo ni se sanó a sí mismo. Quítate, dijo el Señor Jesús, quítate el tronco de árbol que tienes metido en el ojo antes de hablar de la paja del ojo ajeno. Y eso vale para todos nosotros, sin excepción. Pero queridos amigos, desinstitucionalizamos tanto que aquí los 2 policías y esas familias inocentes terminaron asesinados cobardemente, los sorprendieron, les engatusaron, les engañaron y por la espalda los asesinaron. Pero cuando los policías logran descubrir el delito flagrante, veamos en esta nota, cortesía de Teleamazonas, si mal no recuerdo, ¿verdad? Veamos en esta nota, cortesía de Teleamazonas, Ecoavisa, veamos en esta nota lo que sí hace la sociedad tolerante con aquellos que sí cumplían y sí cumplieron con su deber, y el suplicio, como saben decir, el calvario que les tocó vivir durante muchos años a las familias. Adelante con la información. Buenas noches, Santiago, qué gusto. El cabo primero Santiago Olmedo recibió a un equipo de Televistazo en su casa, cuya ubicación pidió no revelar por seguridad. Tiene 36 años y desde hace 10 es policía. Luce tranquilo, abraza a su hijo, besa a su esposa. Está feliz. Dice que es la primera vez que se siente así, luego de 2 años y medio de juicio, en el que fue acusado de extralimitación en un acto de servicio. Cuenta que fue el 11 de junio de 2021 cuando le cambió la vida. Ese día viajaba desde la ciudad de Naranjal, en Guayas, donde investigaba un caso, hacia la ciudad de Quito. Cuando pasaba por Riobamba, vio a un delincuente amenazar con un arma blanca a un menor de edad. A pesar de que no estaba en servicio, decidió intervenir. Nos identificamos como policías con palabras y frases absolutamente claras, entendibles para que detenga su accionar el delincuente. Logramos llamar la atención de él. Él sale en carrera en contra de mi compañero y yo veo que el menor de edad cae al piso. Narra que persiguió al implicado unos 100 metros y se aflige al recordar el momento en el que en una esquina 2 cómplices del asaltante, con pistolas y cuchillos, intentaron matarlo. Dice que en su defensa sacó su arma de dotación y disparó contra ellos. Y desde ahí comenzó el calvario, porque ya en horas de la tarde nos comunicaban de que estábamos siendo aprehendidos conjuntamente con mi compañero, porque recordemos que él también, dentro de las pericias realizadas, dio positivo para la realización de disparos, es decir, él también realizó las detonaciones. Su esposa Gisela Vinuesa no puede contener las lágrimas al recordar ese momento. Recuerda que la pesadilla inició para ella con una llamada telefónica en la que Santiago le contó lo sucedido. Gisela no puede explicar lo que sintió cuando llegó la primera sentencia de un tribunal de Riobamba, de 3 años y 4 meses de prisión en contra de su esposo. Sin embargo, no perdió la esperanza e impulsó la apelación en el Tribunal Provincial de Chimborazo. Ahí les fue peor. Incrementaron la pena a 13 años. Eso estaba contaminado de corrupción, contaminado de muchas cosas malas. A pesar de los reveses, no desistieron y llevaron la causa al Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia. Ahí los jueces esta semana revertieron la sentencia y declararon inocente a Santiago Olmedo. De hecho, la parte económica se ha visto muy afectada para nosotros como familia. Hemos tenido que hacer préstamos, hemos tenido que vender lo que no teníamos para solventar los gastos que significa la defensa. Pese a la inocencia, Santiago continúa portando el grillete electrónico. Dice que hay que hacer trámites burocráticos para poder sacarse el dispositivo y olvidar la pesadilla. Ya quisiera algún ciudadano, hombre, mujer, niño, joven, ancianito, etcétera, que está siendo atacado en la calle por un delincuente, encontrarse con un Santiago Olmedo. Digo, uno de tantos Santiago Olmedos que la fuerza pública del Ecuador sí tiene, porque tiene buenos servidores, porque si Norero, porque si otros narcos, delincuentes están en la cárcel es porque la fuerza pública sí tiene buenos elementos que a la final cumplen con su deber. La Fiscalía tiene fiscales que algún momento han fallado y habrá que sancionar y habrá que poner orden, pero tiene fiscales y un equipo de fiscales como este que hoy, gracias a Dios, tiene Diana Salazar a la cabeza, que cumplen con su deber.
Y otros que han cumplido también, por eso terminaron los noreros y otros más terminaron en la cárcel. No porque faltó elementos. Pero ya quisieran los ecuatorianos tener unos 20,000, 30,000 Santiagos Olmedos, cabos Santiagos Olmedos, y no unos cuantos, hasta generales a los cuales los Estados Unidos les retiró la visa. Uno de ellos ya sabemos por qué, ¿y el resto? Ya vamos a saber poco a poco. Ya va a saber el país poco a poco. Esto no va a quedar tapado absolutamente. Ya quisiéramos, pero a este cabo, Santiago Olmedo, y a su familia, a su niño pequeñito, a su esposa joven, les hicieron pasar un verdadero, como lo dice Santiago en la noticia, un verdadero calvario. En primera instancia, en Riobamba le sentenciaron, un juez de lo penal le sentenció a más de 3 años de prisión. Apelaron, porque nadie podía creer que cuando alguien ve que le están atacando, como ustedes acaban de ver en el video, afortunadamente el video está allí, los amarrea con puñal en la mano, el muchacho desesperado se defiende y en eso llega el policía, se identifica y sale corriendo el delincuente. Y cuando el policía persigue al delincuente, en una esquina estaban los cómplices, 2, esperándoles, armados. Y pues usted no le puede pedir al policía que les diga, oigan, ¿están armados para bien o para mal? ¿Me están apuntando con pistola de fogueo o me están apuntando de abuenitas nada más? Cuando los delincuentes sacan el arma, como vimos en la anterior noticia, no sacan el arma para hacer cariños, sacan para matar como mataron a los policías Taray y Guanotuña. Y cuando frente a eso el policía hace lo que tiene que hacer y en legítima defensa dispara y abate a los 2 delincuentes que lo estaban amenazando, no son los delincuentes los que sufren la peor cosa. Sí, murieron. Su culpa. Ellos decidieron tomar el delito y amenazar la vida del que estaba haciendo lo correcto y que goza constitucionalmente del derecho de protección a su vida. Pero es este último, el policía, que actúa correctamente y valientemente, el que termina condenado. Primera instancia, 3 años de prisión. Apelan porque parece tan loco. Apelan y le suben a 14 años. Esos jueces, señores, quisiera saber sus nombres y apellidos, a ver si nos dan la cara, que le sentenciaron a 14 años. Afortunadamente, la lucha de la esposa, la lucha de los abogados, la lucha del propio cabo, llevó el caso a la Corte Nacional de Justicia, en donde, como ustedes ven, sí hay jueces correctos. Claro que han habido unos cuantos. De ahí salió pues el que hoy está en la cárcel actualmente, luego de pasar por el gobierno de la judicatura. De allí han salido algunos de esa naturaleza. Pero, como lo dije hace un momento, el grueso del Ecuador es de gente bien, que trabaja bien, que busca hacer las cosas bien. Y el resultado es que los jueces de la Corte Nacional de Justicia, la última instancia que se llama casación, exculparon al policía Olmedo. Pero sí quiero pedir a los jueces, aquellos que exculparon al policía Olmedo, que pongan una declaratoria de error inexcusable de todos los jueces de la cola anterior. Porque no puede ser que pongan de castigo 14 años a un policía que está haciendo lo recto con los videos a la vista, 14 años de prisión. Ups, nos hemos equivocado y nada ha pasado. No, señores jueces, equivocados. Ustedes tendrán que ser evaluados, porque eso se llama error inexcusable, lo que significa que a su casa, porque no supieron ser buenos jueces y no hicieron justicia con una familia que gracias a Dios, a través de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, hoy está libre y hoy puede continuar su carrera. Pero nadie les va a quitar el recuerdo, nadie les va a quitar el recuerdo a la familia, a la esposa, de lo que les tocó vivir. Tenemos más información. Y yo quiero pedir a producción, por favor, vamos directamente porque en televisión el tiempo es escaso y hay información muy importante que queremos comentar. Por favor, adelante con la noticia que tenemos planificada. Este año, el IES enfrentará la aguda crisis de liquidez, tomando dinero de sus ahorros que es administrado por el BIES.
Su banco será el salvavidas para poder pagar las pensiones a los jubilados. Esto lo dejó claro el Consejo Directivo de la entidad en el informe que fijó el presupuesto para 2024. El documento señala que necesitan 6.577 millones para pensiones. Sin embargo, anualmente solo tendrán ingresos por 3.280 millones de dólares, que corresponden a los aportes de los afiliados. Para cubrir el déficit, pidió una contribución al Estado de 3.706 millones, pero el Ministerio de Finanzas solo transferirá 2.219. Por eso indican que se ven obligados a tomar 1.408 millones de sus ahorros, una medida que afecta a las reservas del portafolio de inversiones administrado por el BIES. Incluso el rubro podría ser mayor, comprometiendo seriamente la sostenibilidad de los fondos de su banco, lo que causaría que haya menos ofertas de hipotecas y préstamos quirografarios, así como otros beneficios de afiliados y jubilados. No me voy a cansar, queridos televidentes, de insistir que así como la delincuencia del martes anterior explota a nivel de Ecuador, una segunda explosión social puede ocurrir en la medida en que cuando la Seguridad Social necesita 6.500 millones de dólares de este año 2024 para atender a sus jubilados y sus prestaciones, solamente podrán haber ingresos de aproximadamente 3.200 millones de dólares. Es decir, un déficit de 3.700 millones de dólares que el Estado, antes de que aparezca la guerra interna contra las mafias, el Estado ya no podía cubrir el déficit de 3.700 como debió haberlo hecho, como cacarearon hace 10, 12, 15 años los que gobernaban el país diciendo no, la reforma a la ley, si se necesita ponemos lo que se necesite. Como no se necesita, utilizamos para otras cosas y no mandamos al IES. Y ahora, déficit final, 1.408 millones de dólares. ¿De dónde? Hace pocas horas, en definitiva, el presidente de la República acaba de enviar un proyecto urgente, el tercero, a la Asamblea, en el cual, en la última de las disposiciones, establece subir el IVA del 12 al 15%, porque o eso o quitar el subsidio a los combustibles, no hay otra salida para poder recaudar los dineros que de urgencia se necesitan para estos dos frentes explosivos de guerra, la que ya tenemos declarada con los grupos delincuenciales, terroristas, enemigos del Estado y de la sociedad y de la gente de bien, que necesita dinero en efectivo para que puedan comer los policías que están patrullando, para que puedan tanquear el patrullero o la tanqueta que están utilizando, para poder reponer las municiones que se lleguen a utilizar. Esos recursos se necesitan ya y ahora, pero el año pasado cerramos con 5.000 millones de dólares de déficit. Es decir, no hay plata. De alguna forma tenemos que conseguir. Y el presidente manda este nuevo proyecto para poder cubrir eso. Pero el otro déficit que hay que cubrir para evitar una explosión social mayor, una guerra mucho más dañina, porque afectará a los más inocentes, los que trabajaron, se jubilaron y ya no pueden trabajar porque ya el cuerpo no les da, porque pasó su momento, deben hoy descansar, deben disfrutar de tener la seguridad social. Queridos amigos, y ya se levantaron algunos en la Asamblea diciendo, no, subir el IVA, no, totalmente opuestos. ¿Recuerdan ustedes lo que dijimos en programas pasados? Vamos a tener que ajustarnos los cinturones. El IVA a la final no paga la gente con menos recursos. El IVA a la final paga la gente que más gasta, que es la que más tiene. ¿Por qué? Porque el IVA no afecta a alimentos y a productos de primera necesidad en general. El IVA afecta a otro tipo de transacciones, las cuales de alguna forma se puede prescindir. Yo puedo dejar de tomar whisky, puedo dejar de tomar, qué sé yo, Coca-Cola, pero no afecta el IVA a la leche, no afecta el IVA al agua, no afecta el IVA a la carne, no afecta, no. Para que ustedes vean, pero ya se levantaron los politiqueros de siempre. No toquen al pueblo ecuatoriano. Queridos amigos, la verdad, necesitamos en el país líderes que hagan la diferencia. Y yo no soy un político,
Es más, no tengo ninguna afinidad con nadie, ni vínculo político con nadie, gracias a Dios digo, pero sí debo reconocer que a veces en el país aparecen como destellos de la diferencia. Y quiero que a continuación, con el video que vamos a presentar, podamos ver, cortesía de Coavisa, podamos ver cómo una autoridad comienza a pensar diferente porque piensa, porque cree diferente. Adelante con este video. Sí, Juan Carlos, básicamente dar un balance de lo ocurrido en la ciudad de Guayaquil en esta jornada de hechos violentos. Un total de 650 emergencias que dejaron como resultado 8 fallecidos, sobre todo en 2 eventos múltiples, el uno registrado en un centro comercial del norte de la ciudad y el otro en un almacén de venta de repuestos en Pascuales. Allí fueron victimadas 3 personas. Adicional a esto hay 2 heridos, uno de ellos es un servidor policial que recibió impactos de bala. A todos estos resultados hay que sumarles también que al menos 29 edificaciones estratégicas de la ciudad de Guayaquil fueron blanco de ataques en este día. Esto incluye medios de comunicación, centros comerciales y pues también 5 hospitales. Estamos hablando de 2 hospitales del IES, 2 hospitales que están a cargo del Ministerio de Salud Pública y uno de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. A estas casas de salud ingresaron personas armadas, pero la situación pudo ser controlada después de algún tiempo gracias a la intervención de policías y también de militares. Estuvo presente en esta mesa el alcalde Aquiles Álvarez, quien envió un mensaje al presidente de la República. Vamos a respaldar, siga contando con Guayaquil, con su gente, con su alcalde en esta lucha que hoy a usted le ha tocado liderar. Si usted está aquí como presidente de la República es porque Dios quiso, así como estamos nosotros también. Dios dice en su palabra que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos aferramos a eso, no nos vamos a esconder. Guayaquil ha superado a lo largo de la historia, primero piratas, después pandemias, incendios y muchísimas cosas más. No nos vamos a esconder, vamos a salir adelante unidos, con fe, con fuerza. Cuente con nosotros, presidente, ministro, viceministro Leonel, con el que hemos estado trabajando, con la ministra Valencia, con toda la estructura del gobierno central. Cuenten con Guayaquil. Se lo hemos hecho saber a los diferentes personeros gubernamentales, al gobernador del Guayas que lo invitamos, no pudo venir porque está trabajando también desde el ECU 911 en San Borondón. Aplausos, una luz en el horizonte. Autoridades que se atreven, bendito atrevimiento. No lo conozco al señor Aquiles Álvarez, no sé quién sea. Lo único que sé hoy es que no solo asiste a una iglesia cristiana, sino que traslada el contenido de la palabra de Dios que aprende en esa iglesia a su accionar en la mesa de trabajo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los males son muchos en el Ecuador, es cierto, queridos televidentes, pero cierro este programa alentando a todos nosotros los creyentes, así como el alcalde se da aliento y da aliento a todos los que estaban sentados, policías, autoridades varias, en esa mesa, les dio una voz de aliento diciendo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice la Biblia. Su palabra dice así. Porque el desvío de los ignorantes, Ecuador, los matará y la prosperidad de los necios nos está echando a perder, pero el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal. Palabra del Dios que no miente. A ese Dios honramos, clamamos por nuestra patria y alabamos por la victoria que nos dará. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima emisión de este programa.